Y miren qué lunes precioso, familia. Ay, gracias por continuar con nosotros. Y su historia estuvo marcada por el dolor, la violencia y la prisión. Y hoy, y hay algo todavía más sorprendente. Después de salir de la cárcel, quiso regresar. Le damos los buenos días a Sol Enríquez. Bienvenida en la mañana. Gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Nos encantaría que nos contaran un poquito de tu historia, pero ¿cómo recuerdas a esa niña que era antes de convertirse en madre a los 13 años? Wow, pues mira, mi vida fue bien marcada, ¿verdad? Desde mi niñez. Y recuerdo ¿verdad? Con mucho dolor, ya que cuando tenía 12 años, mi papá y mi mamá se separaron. Y cuando se separaron, ellos se separaron también de nosotros. Nos cuidaron, ¿verdad? Nos pusieron un cuidador que no conocíamos. Y de ahí en adelante, pues nuestra vida fue muy marcada. Y cuando dices marcada, ¿qué pudieras mencionar específicamente? Más allá de la ausencia que mencionas de tus padres. Pues más allá de la ausencia fue el estar sola, no tener ese cuidado, alguien que no conocíamos nos cuidara, y de ahí pues por el dolor, las raíces de amarguras. ¿Eso despertó coraje en ustedes? Después, mucho coraje en nosotros. Así que nosotros comenzamos a irnos a las calles, a beber, a tener amistades, ¿verdad? No hasta, ¿verdad? Para nosotros en esa edad eran personas mucho más mayores que nosotros. Y comenzamos a consumir el alcohol, drogas. Y fue una etapa muy difícil en nuestras vidas. Cuando hablo de nuestras vidas es por mi vida y la de mi hermana, que era la que está, ¿verdad?, a mi lado. ¿Qué significó para ti ser madre tan jovencita? Fue bien difícil. Cuando yo me enteré que tenía mi bebé, mi primer hijo, en mi vientre, ya yo tenía 4 meses de embarazo. 4 meses te enteraste, ya tenías 4 meses. Ya tenía 4 meses. Y entonces pues comencé a sentirme mal, y cuando me llevaron al hospital, era la sorpresa que ya yo tenía 4 meses de gestación. Y una cosa se iba agravando. ¿Cómo de repente llega a formar parte de tu vida la violencia? Pues mira, cuando tuve a mi primer hijo, el papá de mi hijo era un hombre muy violento. Él consumía, ¿verdad?, drogas, consumía alcohol, y a través de eso pues él me maltrataba físicamente, emocionalmente. Yo fui aislada por completo. No me dejaba salir, no me dejaba salir del cuarto. Yo pasé hambre. Yo intenté quitarme la vida muchas veces con pastillas, y nunca fui llevada a ser atendida médicamente. Así que yo estoy aquí porque soy un milagro de Dios. ¿En qué momento tú decides simplemente salir de ese abuso y crear tu vida una vez más? Pues mira, no fue bien fácil salir de ese abuso, porque yo tuve muchos patrones. Después que dejé el papá de mi primer hijo, tuve otra segunda, ¿verdad?, pareja, que era el papá de mi segundo hijo, que también fue una persona usuaria, que también fue una persona que me maltrató, una persona que físicamente me maltrató mucho. Y fue bien difícil salir de ese patrón ¿verdad?, de violencia. De violencia. Qué duro sentir que estabas repitiendo de alguna manera la historia. Correcto. Sol, vamos a un momento mucho más difícil. ¿Cómo es que llegas a la cárcel? Pues mira, llego a la cárcel porque el papá de mis hijos, de mi segundo hijo, que yo me casé con él, él era un hombre que me maltrataba mucho. Y un día decidí en ya no estar con él. Cuando yo decidí a tener una vida más tranquila de todo ese tiempo difícil que iba vivido, me llegó la triste noticia, como a los 4 meses de yo haberme separado de él físicamente, que él había fallecido. A él lo mataron. Okay. ¿Verdad? Fue una muerte muy violenta. Y yo cogí mucha ira, y yo quise vengarme esa muerte. Así que me ofrecieron mucho dinero para entregar una droga. Yo lo hice, pero sin saber que cuando yo iba a entregar esa droga ya estaba la policía esperándome, y ahí es que ingreso a la cárcel. ¿Y qué tiempo tuviste que hacer? Pues mire, a mí me dieron 30 años al principio. Obviamente me declaré culpable, hice unos ajustes con el tribunal.
y me dieron 3 años y medio, en cual cumplí 1 año y 6 meses. ¿Cómo describes ese tiempo encerrada? Fue bien difícil porque perdí a mis hijos. El Departamento de la Familia en un momento dado estuvo a cargo de mis hijos. Pero allí en la cárcel fue donde yo decidí cambiar mi vida. ¿Cómo así? Iban personas, iban capellanes, comenzaron a hablarme del amor, de la misericordia de Dios, que había perdón, que había redención en el Señor. Y le dije, aquí estoy, Señor, ya no tengo más. Me rindo a ti. ¿Tú nunca habías sido criada en los caminos del Señor? Sí. O sea, que ya tenías esa semilla sembrada. Sí, yo tenía esa semilla sembrada desde pequeña. Y de repente tienes un encuentro nuevamente con el Señor estando en prisión. Estando en prisión. Ok, entonces salimos de la prisión. Entonces, ¿por qué tú quieres regresar a ella? Pues mira, cuando yo estaba en la prisión, que comenzaron a trabajar conmigo, ¿verdad?, en la cárcel, cuando salgo, comienzo a un proceso de restauración para mí y para mis hijos, porque estaban muy marcados. Así que comienzo a estudiar, a prepararme, y quise estudiar capellanía. Okay. Porque yo dije, yo quiero un día hacer lo que un día hicieron conmigo dentro de la cárcel. Así que comencé a estudiar capellanía y rápidamente pues entré a la cárcel, una cárcel que se llama Guayamamil, y comencé a ser capellana en ese lugar, hasta que un día me llevaron a la cárcel de mujeres y ahí comenzó mi trayectoria. ¿Y cómo cambió tu vida regresar a la cárcel? Totalmente. Porque me encontré que todavía hay muchas mujeres que cuando yo estuve están y ver mi cambio, ver ese cambio, ¿verdad?, de cómo yo salí como confinada, pero ahora como capellana, y ayudarla y darle ese mensaje que se puede, Claro, que hay esperanza, que no importa lo que nosotros hayamos hecho o lo que hayamos pasado, los patrones de maltrato de nuestras vidas, cuando nosotros buscamos del Señor hay esperanza. Y todo eso lo marcaste en un libro, ¿verdad? Y todo ¿Sí? eso lo marqué en un libro. Cuéntanos. Bajo presión. Bajo presión. Pues Bajo presión es un libro de mi testimonio, y es un libro para los matrimonios. Para los matrimonios, ¿por qué? Porque el matrimonio de mi papá y de mi mamá fue bien marcado. Y cuando ellos se alejaron del Señor, ahí fue que en su divorcio nosotros sufrimos mucho. Así que Bajo presión es para los matrimonios, para las jóvenes. Y para las jóvenes, ¿por qué? Para que no se aceleren a su ciclo, ¿verdad que sí? Porque yo cuando tenía 13 años tuve mis hijos, y tuve mis hijos muy joven, y sufrí mucho. Y también es para los confinadas, porque hay una esperanza, y ahí lo plasmé para la familia. ¿Dónde lo conseguimos? Ajá. En Amazon. Amazon, muy bien. Amazon, la preventa ya está en Amazon, en Kindle, y el 5 de septiembre será el lanzamiento en la Iglesia Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Así que cualquier información, pues se puede comunicar conmigo al 787-553-9391. Ahí Gracias por estar estamos. con nosotros. Excelente. Gracias a ustedes. Gracias por compartir Gracias tu que sí. testimonio. Vamos a pasar ahora contigo, Pepe. Gracias, Calisa, gracias, Johnny. Qué historia más interesante. Lefer, cierra eso para allá atrás. ¿Qué está pasando, Lefer? Lo oyeron ahí. Está bien, Pasando casi, pero Perfoski. ¿cogiste lo que necesitabas? No, ¿Qué necesitabas? una pinza, por Yo favor. te lo busco, Lefer.